El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alégrense». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo: «No teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma encargándoles: «Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y les lo sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. La Sagrada Escritura nos presenta en este Evangelio de San Mateo un momento muy especial en que el mismo Jesús se les presenta a estas mujeres que fueron de mañana al sepulcro, que madrugaron. Dice que iban llenas de miedo y de alegría, pero este miedo, ¿a qué miedo se refiere? No tanto al miedo de algo malo que me puede pasar por el camino, no. Es el temor reverencial ante Dios. ¿Sí? Como cuando en el pacto con Abraham que hizo Dios, pues llegó el momento en que Dios, al momento de manifestarse, y se manifestó en la forma de una gran antorcha o un horno encendido. En ese momento dice que Abraham entró como en un sopor, como un estar adormilado en éxtasis ante lo luminoso, y en cierta manera sentir ese terror, ese miedo, pero es el temor reverencial ante la presencia de Dios. Llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. Y Jesús les sale al encuentro, Él les dice: «Alégrense». Ellas se acercaron, le abrazaron los pies, se postraron ante Él. Y es cuando le dice: «No teman, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Entonces viene un primer elemento: alégrense. Esa alegría es la que el Señor quiere que todos nosotros tengamos, que todos nosotros disfrutemos. Esa alegría de la resurrección, de que todo no se acaba en el sepulcro, sino que ahí comienza todo. Y es la verdadera alegría, el verdadero gozo. Bien sabemos que en nuestro mundo el maligno nos seduce con falsas alegrías. El maligno ha logrado seducirnos a nosotros con falsas alegrías, falsos gozos, gozos de mentiras. Y es, por ejemplo, el tema del trago. Usted se siente contento, pero por el efecto de ese trago, de esa droga en su cabeza. Porque del estómago se le sube a la cabeza rapidito, pero no es una verdadera alegría. Si llega a vivir un momento difícil, digamos, un momento de enfermedad, pero Dios está en el corazón, puede vivir ese momento con alegría. No lo entendemos. Dice alguien: ¿pero cómo puede estar alegre si está enfermo? ¿Cómo puede estar alegre si tuvo un momento de crisis, si está postrado en una cama? ¿Cómo puede estar alegre?
pues es la alegría que viene de Dios. Y yo sí he visto esa alegría en la experiencia que he tenido cuando he ido a visitar a algunos enfermos. He encontrado esa alegría en varios corazones. En que está una señora postrada en una cama hace 14 años, postrada en una cama, que es un tema muy difícil porque se forman llagas en la espalda, en los glúteos, en las piernas. Llega el momento en que las mismas sábanas se le pegan a las llagas y no es un tema fácil. Y momentos muy difíciles. Además, el solo hecho de que le tengan que cambiar pañales a uno, eso no es fácil. Hay personas que hasta se resisten a eso y no se ponen pañal, pero lo necesitan. Y es difícil, y es una etapa muy difícil en nuestra vida. Pero a esta señora que yo visitaba con 14 años postrada en una cama, yo la veía alegre y me llamaba poderosamente la atención. Yo la veía alegre, la veía tranquila, la veía serena, con una sonrisa sincera en su rostro. Y yo le preguntaba, ¿y cómo está? Y me decía bien, y era sincera. En cambio uno se encuentra a veces muchachos de 15 años, de 17 años, de 20 años, ¿cómo está? Ay, llevándola. ¿Sí? Ay, llevándola, ay, cargándola, ay, qué pesado. Ni sabemos lo que es realmente llevar una cruz. Esa alegría es la que brota del corazón. ¿Y por qué esa alegría? Porque es Dios la fuente de la alegría. Cuando Dios está en el corazón, Él es la fuente de la verdadera alegría, el gozo verdadero. No algo pasajero, no algo que se acaba, no algo que está ahí por un tiempito y ¡pum!, se acabó. No, la verdadera alegría, y especialmente esa alegría que mira hacia la eternidad, porque es donde está la verdadera alegría en plenitud. En este mundo, ¿no? En este mundo lo que nosotros encontramos más aún es lo contrario, que nos vamos a llevar muchas cosas que nos hacen sentir tristes, momentos de amargura en nuestra vida. Eso sí lo vamos a encontrar en este mundo. Pero cuando estamos en Dios, cuando Dios es la prioridad en nuestra vida, lo que vamos a experimentar es el verdadero gozo. Cuando Jesús dice, les he dicho eso para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena, sea completa. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es esa alegría plena, esa alegría completa? Es la gloria eterna del cielo. Porque aquí no encontramos esa alegría. Aquí nosotros tenemos pequeñas alegrías, sí, pero una alegría completa, no. Una alegría completa no la tenemos. Y siendo sinceros, si tenemos una cosa, tal vez no tenemos otra. Tal vez, por ejemplo, usted esté hoy necesitando dinero para pagar alguna deuda o algo por el estilo, ¿sí? Aunque puede tener buena salud, pero no tiene el dinero y se siente triste por esa situación. O puede que tenga mucho dinero, pero ya no tiene la salud. Ya no tiene la salud. Ya no puede comer ciertas cosas, ya se enferma, ya no puede salir, le hace daño. Es fuerte. Y pues en nuestra vida vamos a encontrar eso y a experimentar eso. Que algunas de las cosas que nosotros vemos, sentimos, pues tienen ciertos vacíos. Hay cosas en las que no se siente uno pleno. Y el ejemplo más sencillo de eso, lo que les decía en alguna ocasión, el día de mi ordenación sacerdotal, al día siguiente fue la primera misa, y fue el día, junto a esos 2 días, el día de mi ordenación y el día de la primera misa, los 2 días más felices de mi vida. Pero ahí en el pueblo, aunque había gran alegría, estábamos de luto porque un amigo mío, compañero de la escuela, aunque no del mismo curso, pero sí compañero de la escuela, en esos días había fallecido por allá en el llano, en un río de esos grandes, un remolino, alguna cosa pasó, se enredó con algo y él se ahogó. Y el pueblo estaba de luto, y aunque había una gran alegría por la ordenación sacerdotal y especialmente en mí, pues el pueblo estaba de luto, estábamos de luto,
por ese amigo que falleció esos días. O sea, si el día más feliz de la vida se opaca porque hay un luto, un duelo en ese momento, pues yo pensaba, pues la alegría plena en este mundo no está. Entonces, ¿cómo alcanzamos esa alegría plena? Porque es una promesa de Dios. Es en la eternidad. Es en la eternidad donde nosotros podemos alcanzar esa verdadera alegría. Desde aquí ya la vamos experimentando, claro que sí, cuando nosotros estamos en el camino de Dios, en el camino del bien, cuando nosotros tenemos nuestra conciencia tranquila, aunque no tengamos riquezas, poder, cosas en abundancia, cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, nos dejamos llevar por el camino de Dios, pues experimentamos un gozo que no tiene comparación. Pero es la presencia de Dios la fuente de esa alegría. Así como en estas mujeres, cuando Jesús les sale al encuentro y les dice, alégrense, es por la presencia de Él, el resucitado, en nuestra vida. Porque Él es la fuente de toda bendición. Él es la verdadera alegría. Y cuando nosotros perseveramos en ese camino de Dios, pues sentiremos la alegría en plenitud, que es la eternidad. La alegría en plenitud, que es en la gloria eterna del cielo. Esa alegría es la que vale la pena. Y es necesario buscar esa alegría. La alegría que brota de Dios. La alegría que brota de Dios. Ahora, una de las cosas más importantes en la búsqueda de esta alegría, de la verdadera felicidad, es vivir en la verdad. Vivir en la verdad. Porque la mentira pues sirve para engañar y para engañarnos. Para intentar engañar a Dios. Pero siendo sinceros, eso no se puede. A nosotros mismos no nos podemos engañar. Si nosotros ya vimos la realidad, negarla y decir, no, es que es lo contrario, es algo falso. No, ya vimos la realidad. Ya vimos que algo es blanco, por más que digamos, no, eso es rojo. Ya vimos que es blanco. E intentaremos hacernos creer que sí, que rojo es rojo. Ya sabemos que es blanco. Además, podemos engañar a los hombres, pero no a Dios. La verdad está en la base de esa verdadera felicidad. Y no podemos vivir engañados. No podemos vivir engañados. Mucho menos no podemos vivir engañando a los demás, que es una situación fuerte que se presenta en ese momento. Dice que mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles, digan mentiras, digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y lo sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esa historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. El Señor nos dice en ese 8º mandamiento, no levantarás un falso testimonio, no mentirás. No mentirás. Pero encontramos que hay una situación grave. A los soldados que vieron al ángel que estuvo ahí presente en la resurrección moviendo la roca, esa piedra con que se tapaba la tumba, a los ángeles que presenciaron el acontecimiento de la resurrección, a los soldados que presenciaron el acontecimiento de la resurrección, que vieron el acontecimiento más grande, la resurrección del Señor, por miedo y por amor al dinero, comenzaron a decir mentiras. ¿Por miedo en qué sentido? Miedo a que los mataran.
es que ellos tenían que custodiar esa tumba con su vida. Ellos tenían que hacer turnos para estar vigilando y despertar al otro por si alguna cosa. Ellos tenían que hacerlo. Tenían que cuidar esa tumba con su vida. Si fallaban, ya sabían que los iban a matar. Pues ellos mismos se ponen en esa situación en que cuentan cómo sucedió todo y efectivamente ellos saben que la resurrección ha sucedido ya. Los sumos sacerdotes se enteran de la resurrección, pero ellos quieren tapar todo por el mismo miedo de que Jesús pues sea aceptado como Mesías y que un día los romanos lleguen a destruir la ciudad. El mismo miedo es lo que los motiva a hacer eso. El mismo miedo que les llevó a llevarlo a la muerte siendo inocente. Y dice que le ofrecen a los soldados una fuerte suma, además de procurarse que el gobernador no los matara, porque ellos ya sabían que iba a tener consecuencias muy graves. Y dice que ellos efectivamente tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esa historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Una mentira, diciendo que no resucitó, que se robaron el cuerpo. No podemos vivir una mentira. Y hay una situación fuerte. Hay personas que han rechazado la verdad para vivir en la mentira. Por ejemplo, gente que es feliz en su casa, en su familia, pero hoy viven en una mentira. Han rechazado esa alegría de estar en su casa con su familia y ahora están esclavos del trago pensando que ahí está la alegría, la felicidad. Gente que ha rechazado el bienestar de su casa, de su familia, ha cogido el mundo de las drogas y hoy está viviendo en la calle, engañado por la falsa alegría del efecto de una droga en su cabeza, del efecto alucinógeno de cualquier droga. Es vivir una mentira. Personas que, por ejemplo, han abandonado la estabilidad de su hogar, donde por cierto encuentra placer, encuentra paz, tranquilidad, encuentra armonía, y se ha dejado llevar por la adrenalina de lo prohibido, la adrenalina de lo prohibido, de lo escondido, de esconderse, de hacer cosas. La adrenalina. Se ha dejado llevar por esa adrenalina y ahora tiene amante. Y lo peor de todo es que eso no termina bien. Después de un tiempo yo conocí a un caso, un señor, que él abandonó su hogar, su esposa y sus hijos y se fue a vivir con una muchacha que porque era más jovencita, que porque tenía más vitalidad, la esposa de tanto trabajar siempre andaba cansada. Y pues la misma parte íntima la alcanzaron a descuidar por un tiempo y fue un problema. Y resulta que apareció otra muchacha más bonita, más jovencita, que sabía de maquillaje, que sabía hacer piruetas en la cama. Y él se fue con ella, embelesado por la belleza de ella. Resulta que él, por el tema de la diabetes, se descuidó y en una subida del azúcar quedó ciego. Quedó ciego. El tema de la diabetes es delicado. Usted se toma un poco de azúcar en alguna gaseosa o lo que sea y la sangre se vuelve espesa y ya no puede entrar en ciertos vasitos, en ciertas venas pequeñitas, se queda sin oxígeno, se muere esa parte del cuerpo de una. El oxígeno es esencial. Y en ese momento en que él quedó ciego, perdió la vista, ¿qué hizo esta muchacha? Dijo, hasta lueguito, y se fue. Lo abandonó. Su amante lo abandonó cuando él quedó ciego. Y ya claro, estaría pensando que me voy a quedar con un señor ciego. Imagínense eso tan duro. Y este señor quedó, como decimos, sin el pan y sin el queso, porque abandonó a su esposa y a sus hijos por irse detrás de una muchacha, que cuando llegó el momento de la prueba, la muchacha se fue. Claro, no hay un compromiso, no, mucho menos el compromiso ante Dios de estar junto a la otra persona, así el otro está enfermo, así que en una silla de ruedas. Cuenta conmigo, yo voy a estar ahí, eso es el matrimonio.
Y claro, le puede pasar a ella, pero también le puede pasar a él. Es que no somos inmortales y no somos invulnerables. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Una subida de tensión, que usted tiene una rabia muy fuerte, se le sube la tensión, puede quedar ciego de una. Perfectamente. Eso le puede pasar a él o le puede pasar a ella. ¿Sí? Y el matrimonio es: cuenta conmigo, yo voy a estar ahí. Y ese Señor que cambió la verdad del bienestar de su hogar por la mentira de la falsedad de un amante, la mentira de buscar el placer y la alegría y la felicidad donde no estaba. Y cuando llega la prueba, quedó solo. Es un tema muy delicado, pues ellos rechazaron la verdad de la resurrección y ahora están diciéndole a todo el mundo, le han dicho a todo el mundo que eso es mentira, que no resucitó y que los discípulos se robaron el cuerpo. Cuando ellos tenían que dormir prácticamente encima de la piedra de la tumba, y ellos, no, que es que estábamos dormidos. No, pues muchísimo el sueño, entonces es que tenían que dormir ahí, frente a la tumba, más aún recostados sobre esa piedra de la tumba. Ellos que fueron los que presenciaron a ese ángel en el momento de la resurrección, terminaron escogiendo el camino de la mentira, claro, porque también eran los primeros mártires. Era fijo que ellos iban a ser los primeros mártires. Si hubieran dado testimonio de lo que ellos vieron, nadie les iba a creer, los iban a terminar matando. Por eso también está eso, tanto darles dinero y una fuerte suma, como sacarlos de apuros y que no los mataran. Pero ese tiempo de vida, ¿por cuánto tiempo más? ¿20 años? ¿40 años? ¿Cuántos años tenían en ese momento? Pero esa mentira fue muy grave, porque los sumos sacerdotes podrían haber entrado en el camino de Dios y haber aceptado a Jesús ante ese acontecimiento de la resurrección. Mire que los que estaban diciendo esto no eran los discípulos que llegaron a decir: mire, señores sumos sacerdotes, Jesús resucitó. No, los que traían esa noticia eran los soldados que custodiaban la tumba y que estuvieron presentes en el momento de la resurrección. Ellos eran los que estaban diciendo: Jesús sí resucitó. Eran los soldados. Ni siquiera eran los discípulos de Jesús, ni creían en Jesús. Soldados que cumplían órdenes. Eran los testigos, los primeros testigos de la resurrección, y ellos escucharon ese testimonio y aún así lo rechazaron. Su obstinación fue tanta que perseveraron en ese pecado contra el Espíritu Santo, que rechazar la gracia de Dios. Y era indudable la resurrección como acontecimiento, pero ellos la rechazaron. Rechazaron la verdad para escoger la mentira, rechazaron la luz y prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Eso está pasando hoy en nuestro mundo. Estamos rechazando al que es la verdad por vivir en la mentira. Y eso no es bueno. Pidámosle al Señor que nos dé la sabiduría para entrar en un camino nuevo, que es el camino de Dios. Que nuestra Madre del Cielo nos ayude en ese proceso. Así sea. Padre bueno, creemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, que estás presente en este santísimo sacramento. Lo creemos con todo el corazón, amado Señor. Hoy te suplicamos que, aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente, vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios.